Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todos, todas y todes ustedes a un nuevo episodio de Derivada Política. En este caso, lo que nos trae a esta mesa de trabajo, de charla y de análisis es un poco el discurso de Alberto Fernández en el Senado de la Nación. Creo que es necesario nosotros como comunicadores no solamente entender de qué se trata el discurso, sino también analizarlo, desglosarlo e ir paso a paso entendiendo qué se trató no solamente en el discurso, sino también analizar un poco su oratoria, su discurso más específicamente, entendiendo que las palabras para nosotros no son inocentes ni mucho menos, y también cómo plantea una agenda de trabajo este presidente que tenemos nuevo electo, el señor Alberto Fernández. Nos pueden seguir a través de las redes en @derivadapolítica en Instagram, en @derivadap en Twitter, y sin más preámbulos los saludo, les doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, el señor Ignacio de Pablo a mi derecha. Un placer de saludarles y de compartir un nuevo episodio de Derivada. Pamela Méndez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y Rosario Radaeli con una cara. ¿Qué cara que está la cebolla? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por suerte la cara no se ve. Pero bueno, un poco lo que decíamos al principio, lo que nos propusimos no fue simplemente marcar cómo va a ser el nuevo gobierno de Alberto Fernández, porque un poco eso ya lo habíamos hablado en el episodio anterior, pospaso sobre todo, entendiendo que el sendero macropolítico y económico un poco ya estaba tejido de antemano, sabiendo qué cosas no iba a hacer el gobierno de Alberto Fernández, que creo que a partir del no, creo que empezó a construir una serie de sís y acuerdos, sobre todo con un par de sectores muy, muy importantes y muy claves en la economía. Y creo que es ahí donde podríamos empezar a desglosar el discurso. Para un poco para guiar la escucha, lo que haremos es resaltar, poner las frases textuales más importantes del gobierno de Alberto Fernández, y a partir de eso decir, bueno, ¿a quién le habla? ¿Qué está construyendo acá? Un poco esa va a ser la dinámica. Sí, lo primero que hay que decir, me parece, es que fue un discurso leído, por lo cual hay mucha preparación atrás de eso y mucha gente atrás de ese discurso también. Así como Cristina hablaba 3 horas de corrido sin leer, que podía escapársele algún pifie, acá estaba todo calculado y se ve que hubo mucha gente trabajando. Por ejemplo, cuando Néstor era presidente, Cristina le escribía los discursos, pero en este caso a mí me dio la sensación de que había más gente atrás de todo esto. Sí, sobre todo porque fue un discurso muy largo. De hecho, el discurso desgrabado tiene 27 páginas. O sea, wow. Fue un discurso más o menos de 1 hora y toca puntualmente muchos temas, muchas temáticas. Y se nota, digamos, que hay especialistas detrás de esas temáticas, porque habló de economía, de educación, de feminismo, de trabajo. Sí. O sea, fue bastante amplio. Sí. Se notó un trabajo detrás. Sí, que no sorprende también, porque lo hemos hablado quizás afuera de aire, no lo hemos dicho todavía, pero toda la campaña del Frente de Todos estuvo cuidada, como en varios frentes, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las redes sociales, algo que antes no pasó, por ejemplo, en el 2015, pero bueno, esto de que tenga escrito el discurso, que sean 27 páginas de discurso y que se note como una visión bastante casi científica de algunos puntos concretos, bueno, habla de una preparación y de mucha gente atrás, ¿no? Sí, yo creo que es la primera idea que se destaca. Yo marqué esta frase porque me parece que creo que es la manera en la cual Alberto tejió su discurso, y me parece que lo importante acá es destacar que no creo que haya sido un discurso en la cual haya marcado necesariamente una agenda de trabajo diciendo, bueno, vamos a ir por acá. Creo que sí, se destacan muchas acciones puntuales de las cuales vamos a estar hablando, pero creo que en general es una toma de posición y una cosa de, bueno, comenzamos, ¿no? Y comenzamos de la manera lo más amplia posible, como decían bien ustedes, chicas. Creo que la frase que a mí más me llamó la atención de los primeros, habrán sido 20 minutos, es un contrato social que sea fraterno y solidario. Fraterno porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. Solidario porque en esta emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos. Sí, como les habíamos anticipado antes, se viene el pacto social y se viene un acuerdo de precios y salarios seguramente. Y lo que estuvo bueno, o sea, más allá de que Alberto dijo mucho esto de la Argentina unida, además, en un momento dice algo como
no vamos a desconocer que hay conflictos que son inherentes, que bueno, que va a tener que tratar de superarse. Es que eso sería infantil, digo, me parece que es abordar el tema de una forma bastante seria, porque no es una cuestión como de decir, bueno, está bien, estamos estos, estamos los otros, pero nos vamos a querer todos y nos vamos a abrazar. Bueno, las cosas no suceden así. Claro, ese discurso naif de abracémonos argentinos, podemos superar las diferencias. Es que fue un discurso bien político. Claro. O sea, la política es asumir estas contradicciones y encontrar en estas tensiones, en estos intereses en pugna y en disputa, ciertos consensos también. Sí, en esencia beneficiar a unos y perjudicar a otros, porque no se puede beneficiar a todos al mismo tiempo. Sí. En definitiva, creo que el primer tópico que a nosotros nos empuja, que es esta palabra, o estas dos palabras en realidad, emergencia social. Creo que la emergencia social habla no solamente de un panorama justamente social, sino también económico y cultural, que creo que, bueno, si bien no lo ha dicho con esas palabras, no ha marcado, digamos, toma de decisiones por ahí concretas, salvo el sistema de créditos, que era algo que por ahí queríamos destacar, el sistema de créditos no financieros, es decir, no hay una entidad financiera atrás que pueda lucrar con eso para poner de nuevo en marcha la economía. Eso es importante destacarlo, sobre todo no porque sea bueno o malo, sino para entender un poco lo lejos que va a estar por lo menos la economía por un tiempo de las entidades financieras. Entendemos que de alguna manera las entidades financieras nos han llevado un poco a esto en los últimos tiempos de un dólar galopante por momentos, una inflación que mucho no se sabe comparar. Bueno, el Estado tiene que hacerse presente y de alguna manera para reactivar y mover la rueda de nuevo necesitamos un poco esto. Hay ahí como de columna vertebral esta cuestión de la solidaridad y esta cuestión del unir también a los argentinos. Viene también un poco a paliar la desigualdad, o sea, Sí. todo el planteamiento que se hace o que hace desde lo económico hasta todos los puntos que fue tocando, como que van como creando un concepto de como que cerrar las desigualdades, achicar las brechas Sí. en todos los sentidos. Claro, y bueno, por eso también tiene tanta importancia esta frase de empezar por los últimos para llegar a todos, Totalmente. ¿no? Para zanjar un poco estas desigualdades. Y se contrapone mucho también con el discurso que fue el hilo conductor del macrismo durante estos 4 años, Sí. del individualismo, de la cultura del mérito propio, del sálvese quien pueda, de disfrutar de las incertidumbres, etcétera. A mí lo que me pareció muy piola, comunicacionalmente hablando del discurso en la parte económica, fue la manera en que se presentaron los datos. Como que no se dijo el desempleo es tal, la inflación es tal, sino que se dijo, mira, la inflación es la más alta desde tal año, siempre comparando con años para ver que hay un retroceso económico. Que eso genera otro impacto, ¿no? Seguimos ahora, me parece que es lo segundo más importante en temas de justamente de tópicos que ha tratado el discurso, que es el tema de la AFI, la intervención a la AFI y las modificaciones al La sistema. reforma del sistema judicial. Para mí, Exactamente. esos dos puntos fueron lo que nadie se esperaba. Eso fueron las bombas, digamos, del Sí, o que discurso. se le haya dado tanta importancia. En realidad, digo, me parece bastante inteligente no haberlo dicho previo a las elecciones, pero lo iba diciendo también, porque se hizo mucho hincapié en la cuestión de los presos políticos, el debido proceso del Estado de Derecho, así que uno sabe lo que pensaba respecto a ese tipo de cosas, pero no sé, yo no me imaginaba Tal que bomba. iba a decir que iba a sacarle el financiamiento y habló un poco de los sectores oscuros de la democracia, una cosa así, lo estoy parafraseando. Los sótanos. Los sótanos. Y como una política de, bueno, intervención primero y después de financiamiento en algún sentido, porque el dinero que usan los servicios no se justifica. Totalmente. Es como, este es el dinero y no se dice para qué. Claro. Entonces, bueno, ahí como echando luz a ese sector. Pero a mí, yo cuando lo escuché fue como, bueno. Sí, y yo creo que va. Se picó. Yo creo que también va muy de la mano con algo me parece que pasó al pasar, que es algo que por ahí no se destaca hoy dentro digamos, de los temas que ha tratado este discurso, que es el tema de la obra pública. Que creo que es algo que es muy anexo, que está muy de la mano con estos temas, con el tema de la justicia, porque recordemos que la gran mayoría de los problemas judiciales que han tenido, no solamente en este país, los diferentes funcionarios que han estado
que han sido o condenados o procesados por diferentes causas, la gran mayoría de los problemas que atraviesa Latinoamérica, y lo hemos dicho más de una vez, son respecto de la obra pública y el manejo de los fondos de la obra pública y la asignación de diferentes licitaciones. Bueno, acá encontré lo que dice Alberto sobre la justicia. Dice, nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que desigue y persigue con los vientos políticos del poder de turno. Y esto él lo vincula con el tema de los derechos humanos. Él empieza este tópico del discurso mencionando que el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y me parece que en este sentido tenemos una tarea, todos, digamos, como sociedad, nosotros también como comunicadores, en empezar a rearmar el concepto de república, que es un concepto, un significante central dentro del macrismo, dentro de la derecha conservadora, que constantemente tienen en su boca, en sus palabras, defender la república, el tema del republicanismo, las instituciones, y si vos te pones a pensar y a observar detenidamente lo que hicieron, atropellaron todo el tiempo la república y la constitución, a través de gobernar vía decretos, de derogar cosas vía decretos, de detener principalmente opositores sin un proceso judicial justo. El problema es, digamos, ¿para quién es esa república? Claro, o sea, ¿de quién es esa república y para quién es? Empezar a desarmar y a desglosar quiénes están detrás de esa república y empezar a desmontar todos los mitos que están alrededor de eso, ¿no? Sí, porque bueno, como hay muchos más, ¿no? Pero república es un concepto tan vacío. Claro. Que se puede amoldar a lo que uno pretenda o lo que uno quiera. En ese sentido, me parece destacar que el discurso de Alberto fue muy concreto, nunca tiró términos vacíos, sino que todo el tiempo habló de cosas concretas e hizo política. O sea. Es un poco refrescante eso también, porque estaba recordando yo el último discurso el discurso que dio Macri cuando inauguró las sesiones en el Congreso, creo que fue, y qué jodido, ¿no? Porque como cada cosa, o sea, por ejemplo, habla de la pobreza, vuelve a hablar de un montón de indicadores, y uno ya sabe que no es real eso. Entonces, está bien, acá hay un gobierno que se inaugura, que no sabemos lo que va a suceder, que no sabemos si va a poder, si va a querer hacer la mitad de las cosas que dijo en ese discurso, pero es muy difícil escucharlo, por ejemplo, a Macri hablar de desempleo y pobreza adelante del Congreso y contraponerlo con esto, digamos. Sí, yo rescaté una frase acá de Alberto justamente sobre este tema, y para cerrarlo y, digamos, para nutrirlo de información, hay una realidad, es que los fondos de la AFI, digamos, primero no sabemos si va a seguir existiendo como tal. Importante, porque pasamos de la CIDE, de que se llame CIDE, que era la sociedad, Servicios los servicios de inteligencia del Estado, a que sea la Agencia Federal de Inteligencia, digamos. Vamos a ver cómo hacer ese tratamiento, pero lo que a mí me llamó la atención, que fue una frase, como decía Nayito, bien concreta, es: sin una justicia independiente del poder político, o sea, más claro que eso, no hay república ni democracia. Claro. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten. Que es un poco, creo que lo decimos, o lo decía yo por lo menos fuera de aire, me parece que fue un discurso medio de abogado. Un poco. Hay que decir que el tema de la reforma judicial y de la AFI también, porque se tocan mucho, porque se manejó mucho por carpetazo últimamente la justicia. Y bueno, la AFI se metió en cuanto procedimiento judicial hubo en los últimos tiempos. Es un poco cierra grieta, porque hay consenso en que el Poder Judicial es una cagada. O sea, de que funciona mal, es lento, y va de acá para allá dependiendo de donde vaya el viento político. Lo que hay que decir es que en el momento en el que, por ejemplo, Cristina quiso llevar adelante una reforma judicial, primero que no estaban dadas las condiciones, pero ya se planteó esto antes. No sé cómo estarán los proyectos, digo, de uno y de otro, pero esto ya sucedió y ahora puede ser que tenga asidero, porque hay un consenso entre las dos partes, digamos, entre los dos polos de la sociedad, en que sí funciona mal como está ahora. Sí, lo que tiene Alberto es que lo plantea de entrada, y ya como tiene un crédito por haber ganado hace poco, haber asumido hace poco,
capaz que tiene más chances de implementarlo. Menciona aparte para el director de cámaras que cuando decía esto enfocó a los miembros de la Corte Suprema como veían a Alberto, así que mis respetos. Lo que nos lleva ahora, el discurso, por lo menos en su orden, es hablar de algo que fue, creo, de estos últimos días, lo más preponderante en la agenda mediática, que fue el tema de la salud. Ginés González García, que ya lo habíamos anticipado, va a ser el nuevo ministro de Salud, que ya lo había sido hasta 2007. Y de hecho yo escuché una entrevista que le hizo de hecho María O'Donnell y contó que después de 12 años vuelve al ministerio, la gente lo conoce y es que como, salud vuelve a ser ministerio. Y que la salud vuelve a ser un ministerio. Que eso que era el cantito. A ver, claramente era algo que un poco se caía de Maduro, pero me parece que está bien vincularlo y que vaya de la mano con un actor, o en realidad en este caso serían actrices, ¿no? Que es el movimiento feminista. Que creo que, si bien no tuvo, creo, el peso que por lo menos mucha gente esperaba, o por lo menos no trató por ahí temas muy puntuales, que creo que también una crítica muy grande que se le ha hecho a este discurso de Alberto Fernández, dónde está el tema del aborto, dónde está por lo menos el cupo de mujeres trabajadoras en diferentes lugares de la economía argentina, que creo que fueron los dos puntos más amplios de crítica al gobierno de Alberto, pero sí creo que ha establecido un poco una agenda de trabajo y ha hecho una toma de posición con respecto al movimiento feminista y un poco también al tema de salud. Yo creo que es una crítica quisquillosa igual, sí. Criticarlo porque no mencionó el aborto, porque durante toda su campaña él dejó en claro cuál es su postura sobre el aborto, e incluso el primer día de trabajo de Ginés González García estuvo signado por la restitución del protocolo de interrupción legal del embarazo, y se lo vio en una mesa sentado rodeado de mujeres con el pañuelo verde. Este va a ser un ministerio verde, dijo claro, el ministro de Salud. Es una crítica quisquillosa, y aparte, porque además por primera vez en un inicio de gestión de un nuevo presidente se menciona puntualmente el feminismo y las luchas y las demandas del movimiento feminista. Dijo que ni una menos debía ser una bandera de toda la sociedad, habló de las tareas de cuidado. Bueno, ahí yo me quiero detener. Las tareas de cuidado para pensar otro modelo productivo son, pero muy importantes, porque es la asunción, digamos, de que hay alguien que se está encargando en este momento de todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado justamente. Entonces, y que son mujeres. Claro. Entonces, en ese sentido, plantear que eso es un problema de Estado y que se mencione en el primer discurso frente al Congreso en la Asunción es muy importante, porque realmente es patear un montón el tablero y reestructurar la economía, ¿entendés? Él dijo: pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado, fuente de muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en Argentina, al igual que otros países. Y esto entra en consonancia con todo lo que venimos planteando las feministas, con esta famosa frase de eso que llaman amor, es trabajo no pago. Sí, sigue en la línea con lo que se está planteando en otros lugares del mundo también, que es pagarle un sueldo a las mujeres que realizan tareas de cuidado, porque en un mundo que ya no te puede dar trabajo, como lo conocíamos hace varios años, ya en algún punto hay algo que no cierra y hay que buscar alternativas nuevas. Pero bueno, muy interesante lo que dijo de la nueva ciudadanía social, el nuevo contrato que hay que establecer, con el ambientalismo también, que está en auge. Pero ahí también hay otra cosa que quería subrayar, que es cuando habla de cambio climático y cómo eso afecta a los más pobres. Y eso viene todo también a colación de todo, digamos, cómo la economía afecta a los más pobres, ¿no? Obviamente, cuando vos estás en una situación de desamparo respecto del Estado y estás, digamos, por fuera del sistema económico, es importante, y es la nueva visión del cambio climático, digamos. Se tiene en cuenta desde Latinoamérica, desde las corrientes latinoamericanas del cambio climático, cómo afecta sobre todo a Latinoamérica, que es una de las regiones más pobres del mundo, y al interior, donde hay más desigualdades, ahí es donde el cambio climático afecta sobre todo a las personas con menos recursos. Perdón, volviendo un poco al tema anterior, me parece que es importante también remarcar que él habló de los estereotipos y los estigmas, sobre todo también puntualizando en la discriminación por la orientación de género y la diversidad sexual. Eso también me parece importantísimo que haya hablado.
y que aparte también cambia un montón el paradigma, y cambia un montón el paradigma de lo que tomamos como la familia tipo y la familia oficial. Entonces, si contraponemos a Macri, Antonia y Juliana con la familia ensamblada, digamos. La familia blanca pura y hermosa. Claro, la familia blanca pura y hermosa, en contraposición a esta familia ensamblada y moderna, digamos, de Alberto Fernández, con su mujer que no es la mamá de su hijo, con su hijo que entró a la Asunción con el pañuelo LGTB en el bolsillo del saco, y su nuera con el pañuelo verde en el living de la Casa Rosada. Me parece que también empieza a darle visibilidad de manera oficial a un vasto sector de la sociedad que históricamente ha sido ninguneado e invisibilizado. Ni hablar, lo que creo que destaco de esto, o lo que me parece que es importante pensar, es que lo que parecen detalles, o lo que parecen cuestiones prácticamente azarosas, me refiero que Alberto Fernández tenga un hijo drag queen y que tenga una pareja en lugar, digamos, de una esposa en este escenario, no es fortuito, me parece, de alguna manera, y me parece que también planta, digamos, de una manera que no es lo mismo que tu presidente sea de una manera o que tenga una familia X. Yo creo que pinta solamente un clima de época, pero también te da la pauta diciendo, bueno, si el de más arriba tiene esto, empieza a definir un poco el escenario nacional. Sí, aparte porque también regionalmente la cuestión de género está tomando protagonismo a partir de las luchas políticas y de las determinaciones políticas de los países en cuanto a la obtención de derechos o a la restricción de los mismos, ¿no? Sí. Claro. Lo vemos en Brasil con la ultraderecha de Bolsonaro, lo vemos en el golpe en Bolivia cuando juraron con la Biblia en la mano. Entonces Latinoamérica y el mundo, creo yo, están girando en torno a esto a partir de, bueno, qué derechos ganamos o qué derechos nos quitan en cuanto a la cuestión de género. No, agregando a eso que, bueno, es esto que vos decías, ¿no? O sea, los movimientos reaccionarios vienen en varias patas, pero una de esas patas que se replica a lo largo del continente es esta cuestión de ser anti-ideología de género y todo ese mambo. Sí. Pero bueno, se habla mucho también en Brasil sobre todo de eso porque tiene una bancada muy grosa el evangelismo, pero bueno, es algo obviamente que no es premeditado ni nada por el estilo porque es su hija, pero bueno, sí, es muy fuerte el quiebre, entonces por eso llama tanto la atención y aparte que Dizzy o Stanislao llevó la bandera como pañuelo, o sea, no es que no hace un activismo respecto de eso, no es que hay ahí como una cuestión de protocolo que no se mete. Para darle por ahí un broche a este tópico, tenemos que ratificar que Ginés González García es el ministro de Salud, que ratificó el protocolo de aborto no punible para casos de violencia contra la mujer y que donde esté en peligro la salud de las mismas y de violación sobre todo. También Juan Cabandies era el ministro de Medio Ambiente, que creo que es algo, esto por ahí es para hablar más adelante, pero si bien yo entiendo que hay una necesidad de plantear temas de índole de medio ambiente, creo que Juan Cabandier, no sé si es una persona, creo, idónea en el tema, pero bueno, creo que también es cuestión y resultado de una rosca política que, bueno, entiendo que trae esto como resultado. Y también hay que destacar que Macarena Sánchez va a también ocupar un cargo en el gobierno, sobre todo creo que es presidiendo el Instituto de la Juventud. Y bueno, lo que es importante es destacar un poco, que me gustaría en este episodio, digamos, ver a quién le va a tocar cada cuestión del asunto. Y por último, creo que nos quedamos con algo que por ahí nos compete más a nosotros, que era algo que no queríamos dejar fuera del mazo, que es el tema de la pauta de los periodistas, que es algo que creo que se menciona en un discurso presidencial. Pauta a periodistas es algo que, digamos, que era inesperado también. Era inesperado, así como lo de la AFI era inesperado. Pero también hubo una especie como de respuesta, creo yo, por ahí me estoy equivocando, pero hubo una respuesta de como, bueno, sí, evidentemente pasaba. Otra cosa con la que hay consenso es también cierra grieta, o sea, hay asidero para que eso suceda porque realmente es una de las cosas de las que como es un tema muy de ahora, ¿entendés? Está recogiendo demandas, no sé si demandas, porque nadie lo pensó como políticas públicas, pero está recogiendo conflictos en los que hasta ahora hay mucho de vos la pauta, yo la pauta, vos los jueces, vos esto, y levantó esas.
A ver, recordemos que los medios sin pauta, lo dijo Alberto, no se sostienen. Lo que va a cambiar ahora es que no va a haber pauta directamente para periodistas, que por ahí tenían un blog que entraban No lo leí 10 nadie. personas y tenían una pauta que era astronómica, por lo cual podíamos decir que era como una forma de comprar o se podía sospechar algo Y así. no es que no es que esto va a solucionar todos los problemas No. que hay con el periodismo, pero bueno, es interesante también un poquito pensar cómo se reorganiza el tema de la pauta, porque dio el dato Alberto también que de la cantidad de guita que gastó el gobierno. 9.000 anterior. millones de pesos gastó el gobierno anterior en Sí. pauta oficial. Y si bien él dijo que no es que le va a quitar toda la pauta, la va a reorganizar solamente en instituciones periodísticas, no como decíamos recién, a sujetos periodistas en individuales, particular. Sí, sí, claro. sí, sí. Y después otra parte de esa pauta la va a reorientar para que en los medios aparezcan herramientas Bueno, pedagógicas. sí, que creo... Sí, eso que sí. quedó medio en el aire, no se entendió del todo, digamos, o sea, a qué se refiere con herramientas pedagógicas, cómo va a funcionar eso, pero bueno, también es un discurso de apertura y ya se irá planteando más abiertamente. Por ahí mañana abrís La Nación y tenés un ejercicio de matemática para pasar. hacer. Que supongo que se refería a eso. Resolver esta ecuación. Sí, a No, ver. pará, pero desde los medios se educa también. Sí, 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 obvio. totalmente. La ciudad no se educa directamente, no es que la educación es solamente un ejercicio de matemática o la educación formal. Sí, O fíjense, sea, digamos- Es importante que desde los medios de comunicación, que es lo que básicamente consumimos todo el tiempo, aparezca también esta noción de, bueno, un medio me educa aunque yo no lo crea y aunque yo no lo perciba, y que aparezcan otras cuestiones también culturales y que se empiece a tener una real conciencia de que todo lo que consumimos y que todo lo que vemos y hacemos en nuestro día a día forma parte de nuestra formación. Sí, también. sí, me parece que es importante una vez más por ahí rescatar y de nuevo poner en la mesa la realidad de que los medios son cultura. Claro. O sea, los medios de comunicación son culturales, ¿no? No es que digamos son simplemente empresas de información y que generan a la misma vez un tejido un tejido social también, son parte, digamos, de la composición de las relaciones sociales, y que creo que sería muy, digamos, sería muy inocente pensar, bueno, ¿qué puede hacer un gobierno con pauta oficial o no? Vos decís que cambia mucho, creo que, y de hecho yo creo que hay que darle la derecha en este sentido a la ley de medios en cierto sentido. No la ley en sí, sino que me parece que desde ese momento se empezó a hablar a viva voz y en todos los medios de comunicación sobre pauta, de quién eran los medios, todo eso, que creo que Sí, es algo un debate que quedó, pero recontra en el tejido social. sí, y que creo que eso vale la pena pensarlo, por lo menos decir, bueno, mira, a ver, humanizar las cosas te hace también culturizarlas de alguna manera, te hace hacerlo mucho más humano. De hecho, también el kirchnerismo, en relación a los medios y la educación y la cultura, creó señales como Canal Encuentro, Obvio. por ejemplo, que sirvieron un montón y que hasta hoy en día se siguen dando en colegios, o sea, utilizándolos como una herramienta Claro, los para bajar contenidos. contenido. Y en relación a lo que decía Alberto de esto de reorientar el dinero, él hablaba de avisos en los medios que serán herramientas pedagógicas, o sea Sí. que puede ser que aparezcan como publicidades o que aparezcan distintos cortos en donde se puedan tratar distintos temas culturales o científicos, y que también se condice con la cientificidad del discurso Obvio. que dio Alberto Fernández. Sí, me imagino que será un plan nacional o alguna cosa por el estilo. No, me parece que. Pero bueno, también hay otras cosas que urgen más, como la emergencia económica. Sí. Y había otro proyecto que van a mandar el lunes también. Ujú. Pero me parece que, bueno, obviamente que son Estas son lineamientos, puntas, o sea, el como gobierno dura 4 años. horizontes, Claro, ¿no? Son puntas como para ver, bueno, Sí, dónde ni va a ir hablar. el trabajo de acá a los 4 años que resten. Obvio. Creo que bueno, como síntesis podemos coincidir que se trató no de por ahí un discurso plagado de información concreta y de medidas, sino creo que de una toma de posición en general y la definición de una agenda de trabajo a nivel general. Habiendo dicho esto, les recordamos las redes sociales que nos convocan, donde pueden observar todo lo inherente a la política argentina e internacional, que son arroba derivada política en Instagram y arroba derivada P en Twitter. Nos pueden seguir, nos pueden hablar, nos pueden proponer temas, y nosotros vamos a estar acá recibiendo las diferentes temáticas. Va a ser el último programa de 2019 y bueno, De esta temporada. pero bueno, nos encontramos en enero seguramente para grabar con mucho calor, pero con Como mucho... me gusta a mí.
pero al calor de muchas medidas del nuevo gobierno que calculo nos van a estar marcando la agenda. Hasta la próxima.